Dios bendiga a todo el pueblo del Señor en esta mañana. Damos gracias al Señor por este día. Y como siempre digo, es nuestra devoción estar el primer día de esta semana delante de la presencia del Señor para meditar en su palabra. Su palabra es la que nos fortalece, nos dirige, nos levanta, nos anima y nos lleva adelante en su propósito. Por eso en esta mañana quiero llevarles a ustedes a un texto de la Biblia en el libro de Romanos, capítulo número 8, versículos 26 y 27, según la Reina Valera. Libro a los Romanos, capítulo número 8, versículos 26 y 27. Y dice así la santa y bendita palabra del Señor. La leemos en el poderoso nombre del Trino Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hasta ahí la palabra del Señor. Una vez más damos gracias a Él y quisiera que me acompañe en una corta oración para poner este tiempo en las manos del Señor y que sea Él guiándonos a través de estos minutos y que su Santo Espíritu sea revelándonos la verdad de su palabra. Acompáñenme en una oración. Padre amado, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo. Gracias porque estamos delante de ti y vamos a meditar en esa palabra tuya, Dios. Te pedimos humildemente que sea tu Santo Espíritu en esta mañana guiando nuestras vidas en todo momento. Padre amado, que quites todo pesar, toda angustia, todo problema, toda dificultad, toda carga, Señor amado, sea quitada de nosotros en esta hora. Y que tu palabra sea ese bálsamo, Dios mío, que nos aliente, que nos ayude y que nos lleve adelante, Padre bendito. En el nombre de Jesús pongo la vida de cada uno de mis hermanos que en esta mañana están concentrados ahí, Padre, juntos para escuchar tu palabra, Señor, que tienes para nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos y ya, Dios mío, te damos gracias. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. El tema que voy a tratar en esta mañana se titula Fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Fortalecidos en esa persona del Espíritu Santo. Este tema vino a mi corazón ya que no podemos negar que de una u otra forma ya vamos más allá de los 50 días y estamos en una situación, tal vez para muchos, la situación económica se ha puesto difícil, algunos incluso de pronto han sido despedidos de sus trabajos. Se ha venido también el asunto de la educación de nuestros hijos y todo eso son problemas, ¿no? Y a veces los ambientes no son muy propicios para estar en esa comunión con Dios. Pero en esta mañana vamos a meditar en algo que el Señor proveyó de antemano para que nosotros podamos ser ayudados en todo momento. Por eso el tema, fortalecidos por el Espíritu Santo. En este libro de Romanos, en el capítulo número 7, o sea, un capítulo antes, el apóstol Pablo había demostrado que sin la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, la vida de una persona es de derrota, de miseria y de esclavitud al pecado. Así lo termina diciendo en el Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Ahora, en el capítulo número 8, nos dice que el cristiano, o sea, el Hijo de Dios, la persona que ha nacido de nuevo, la persona que ha rendido su vida a Cristo, está libre de toda condenación. Está libre de toda condenación. Sus pecados han sido perdonados. En otras palabras, Él ha sido justificado de todos sus pecados. Pero que la victoria sobre el pecado, de allí en adelante, porque aún sigue morando el pecado en nosotros, aún como cristianos, así lo dice Romanos 7, radica, y escuche esto, radica esencialmente en la unión con Cristo, en la unión con Cristo. Por eso el versículo de Romanos 1 dice, para los que están en Cristo. Ahora también, esa unión solo se la puede llevar a cabo por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Permítame leerle Romanos capítulo número 8, versículos 1 y 2, según la Nueva Traducción Viviente. Este tema que estamos tratando en este momento es muy importante, porque yo sé que humanamente las fuerzas se acaban, los problemas comienzan a causar agotamiento, comienzan a causar cansancio, y de una u otra manera comenzamos, por las noticias que tenemos, a enfocarnos necesariamente en las circunstancias. Pero en esta mañana usted va a volver a entender de que Dios proveyó y preveyó todo esto. Por eso es necesario que nosotros podamos volvernos a esa revelación que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo, que ciertamente por la muerte de Él vendría el Espíritu Santo a morar a nuestros corazones. Y como lo vamos a ver después de un momento, Él es el que nos va a ayudar en todo momento. Mucho más en esta circunstancia que de pronto cada uno de nosotros puede estar pasando. Una vez más, permítame repetirle el versículo de Romanos 8, Romanos capítulo número 8, versículos 1 y 2, según la Nueva Traducción Viviente. Dice así: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Versículo 2. Y porque ustedes pertenecen a Él, escuche esto, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Eso dice Romanos capítulo número 8, versículos 1 y 2. Y aquí hay algo que quiero no necesariamente aclararlo, sino profundizarlo. Y le ruego que tome mucha atención, porque tal vez este es un punto muy importante para que usted pueda comprender como cristiano qué es la vida en Cristo. ¿De qué depende ser cristiano? Y tal vez usted, amigo que me está escuchando, que todavía no ha rendido su vida al Señor, usted puede entender los privilegios, las garantías, la fortaleza que hay al venir al Señor, porque usted al venir al Señor recibe un poder sobrenatural para llevar una vida victoriosa. Ciertamente el versículo 2 del capítulo número 8 dice que Dios en Cristo nos ha librado del poder del pecado. Nos ha librado del poder del pecado. Por eso decía el versículo 2, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Este verbo, librar,
que lo dice la Reina Valera, en el idioma griego está en tiempo perfecto. Este verbo en el original, en el idioma griego, está en tiempo perfecto, dando a entender que esa acción de librar, se cumplió, escuche esto, por los pecados pasados, se cumple librarnos por los pecados presentes, los pecados que usted y yo pudiéramos cometer, pero así también por los pecados futuros. Por eso Romanos capítulo número 8, versículo 1 comienza diciendo, según la Reina Valera, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria al Señor por eso. Pero asimismo debemos entender, tuve la oportunidad de analizar este verbo porque es muy importante en el tiempo que esté conjugado este verbo, como lo dijimos, está en tiempo presente, abarca los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Entonces, cuando la Biblia dice que el poder del Espíritu Santo nos ha librado del poder del pecado, nos ha librado de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero, aquí hay un pero, asimismo este verbo está en voz pasiva, dando a entender que esa acción, la acción de librarnos del pecado, no depende de nosotros, sino del Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en el creyente. Esto es muy importante porque esto nos lleva a aclarar que el hecho de habernos entregado al Señor no tiene que ver con una cosa que ocurrió en un tiempo, sino con que algo que ocurrió en un tiempo cuando yo rendí mi vida al Señor y desde ese tiempo me uní al Señor, y esa unidad con el Señor me da la garantía de que el Espíritu Santo está en mí y es Él el que realiza la acción. Él es el sujeto activo. Nosotros somos pasivos porque siempre estamos recibiendo esa gracia de Dios que ocurrió en la conversión, me libró del pecado, que ocurre cuando yo peco, me sigue librando y me seguirá librando en los pecados que yo pueda cometer en el futuro. Esto es muy importantísimo. ¿Por qué? Pero también me aclara que no dependo yo de mis facultades, que no dependo yo de mi buena intención, de mi esfuerzo, sino de la persona del Espíritu Santo morando en mí. Pablo nos dice en este capítulo, escuche esto, que el Espíritu nos impulsa y nos capacita a cumplir las demandas de la ley. Usted vaya conmigo examinando en el capítulo número 8 del libro de Romanos. Esto está en el versículo 4. Parafraseando el versículo 4, Pablo nos dice que el Espíritu que ha venido, que Dios nos ha dado como sello para nuestras vidas, como un sello de garantía de la salvación, ese mismo Espíritu nos impulsa, por una parte, y nos capacita para cumplir las demandas de la ley. Eso está en el versículo 4. También nos dice el apóstol Pablo en este mismo capítulo, capítulo 8, nos dice que Él es el que produce la vida y la paz, aún en medio de la peor tormenta. Usted y yo podemos tener paz, podemos tener esa vida de victoria, no porque no haya problemas, no porque no haya dificultades, no porque no nos hallemos en medio de una tribulación, sino por la seguridad de ese poder que nos imparte el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto está en el versículo 6. Además, dice también
que Él está trabajando en esta resurrección de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Se viene a la memoria cuando hablo de la resurrección, lo que dijo el mismo apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios, capítulo número 4. En uno de esos versículos dice, Pablo le dice a los creyentes de Corintios, le dice, de modo que en nosotros opera la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo esté en vosotros. Es un misterio lo que ocurre, pero es una realidad el resultado. La vida de resurrección de Cristo se manifiesta por el poder del Espíritu Santo en nosotros. También nos guía y nos empodera en el campo de batalla contra el pecado para darle muerte. Versículo 13, si usted lo revisa, dice, si ustedes viven conforme a la parte humana, a la carne, de una u otra forma van a terminar muriendo. Pero si por el poder del Espíritu Santo ustedes hacen morir las obras de la carne, vivirán. Quiere decir que el Espíritu también nos empodera en ese momento, en el campo de batalla, cuando viene la tentación, cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba. El Espíritu es el que nos ayuda y nos empodera para llevar victoria. Además, también nos ayuda a acercarnos a Dios sin temor cuando le hemos fallado. Regularmente en la naturaleza antigua, cuando uno fallaba, nos alejábamos de Dios. Por eso el mundo está alejado de Dios, porque está inmerso en sus delitos y sus pecados. Y no viene a Dios por su conciencia que le está acusando. Esto pasó desde Adán. Cuando Adán desobedeció, se ocultó de Dios. Pero nosotros como cristianos, no quiere decir que no fallamos, no quiere decir que no pecamos. Pero cuando pecamos, nos podemos acercar a Él sin temor. Pero es por ese poder del Espíritu Santo. Incluso nos acercamos como hijos porque Él es el que da la convicción. Por el Espíritu Santo es que tenemos la convicción de que somos hijos de Dios. Y la Biblia dice ahí en ese capítulo número 8, en el versículo 15, y podemos llamarle Abba Padre, papito lindo. Entonces Pablo ha venido hablando acerca de esas bondades, de esas garantías, de esos privilegios que tenemos por esa ayuda del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Jesús mismo habló de la importancia de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Quisiera que usted lea en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo número 14, del versículo 15 al 18. Yo quisiera leerle en la Nueva Traducción Viviente porque está un poquito más entendible. Libro de San Juan, capítulo número 14, versículo del 15 al 18, según la Nueva Traducción Viviente. Jesús le da estas indicaciones a sus discípulos, con los cuales ha estado por 3 años. Y les dice que es necesario que Él tenga que partir. Porque en este pasaje casualmente Él termina diciéndole, no os dejaré huérfanos. Ellos estaban preocupados porque Él los iba a dejar solos. Les habló de su muerte, ciertamente les habló de su resurrección, pero les habló también de su partida al Padre. Entonces ellos estaban consternados, estaban preocupados. Entonces en este pasaje de la Biblia, el apóstol Juan dice que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué importante es meditar las palabras primeras, las que antepone Jesús.
si ustedes me aman, tendrán que guardar mis mandamientos. Una de las formas como nosotros podemos darnos cuenta de que amamos a Dios es cuando guardamos sus mandamientos. No por obligación, no porque nos controlan, sino porque de amor nos sometemos a Él, por amor. Entonces Jesús le dice, porque ahí hay un punto seguido, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra consolador en el idioma griego es la palabra paracleto. Y esta palabra significa alguien que está a tu lado ayudándote. Alguien que está apoyándote, alguien que está ahí para defenderte, para consolarte, para protegerte. Entonces Jesús les dice, tranquilos, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y yo le rogaré al Padre para que os dé otro consolador. Yo he estado con ustedes consolándolos, cuidándolos, protegiéndolos, ayudándolos, guiándolos. Pero después que yo me vaya, vendrá otro, igual a mí, el cual estará con ustedes, como lo dice aquí. Dice, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo no se ha ido de usted. En medio de esta pandemia, en medio de estas dificultades, en medio de estos tiempos, tal vez algún momento de angustia, de incertidumbre, Dios no lo ha dejado, porque su Santo Espíritu está con usted y conmigo. Jesús aclara, dice, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es Espíritu de verdad, no hay mentira, es verdadero, es veraz, al cual el mundo no puede recibir. Mire ahí lo importante. El mundo, las personas del mundo no lo pueden recibir. No lo decimos nosotros, los evangélicos, los cristianos, los pastores, sino que lo dice la palabra de Dios. Ahí hay una condición. El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. El mundo dice que ama a Dios. El mundo dice que conoce a Dios. Pero sin embargo se mueve por los lineamientos del mundo y por los lineamientos de ellos mismos. La diferencia entre nosotros es que para movernos, no nos movemos por lo que oímos. No nos movemos por lo que nos dicen. Nos movemos por lo que Dios ha dicho a través de su palabra y por el entendimiento que el Espíritu Santo nos da en nuestros corazones. Esa es la gran diferencia. Por eso dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Nosotros somos la morada del Espíritu Santo, somos el templo de Dios. Y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Mire estas últimas palabras que nos dice el Señor Jesús. Que al venir el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones, al venir el Espíritu Santo a morar en el corazón de cada discípulo, de aquellas personas que se han rendido, no religiosamente, sino en un acto de amor y de reconocer que lo necesitamos, Él vendría a morar, porque es el Espíritu Santo de Él. Más adelantito, en el capítulo número 16, del versículo 13 al 15, según la Reina Valera lo voy a leer, Jesús mismo explicó, y esto lo registra el apóstol Juan. Jesús mismo explicó lo que el Espíritu Santo vendría a hacer en la vida de los creyentes. Es importantísimo esto recordarlo. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero muchas veces por las situaciones, los problemas, las dificultades,
las angustias, nos olvidamos que Dios ha previsto todo para que vivamos una vida cristiana de victoria, de victoria. Juan capítulo número 16, versículo del 13 al 15, según la Reina Valera, dice así: pero cuando venga, dijo Jesús, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Tal vez usted se esté preguntando, bueno, ¿qué mismo es esto? ¿Qué mismo es? Escuchamos cualquier cantidad de noticias, escuchamos cualquier cantidad de predicaciones, y muchas están dirigidas a intereses propios, muchas están dirigidas a intereses personales, muchas están dirigidas por el egoísmo, por la parte humana. Por eso Dios, sabiendo que íbamos a estar expuestos a situaciones como esta, nos dio a cada uno de nosotros el Espíritu de verdad. Por eso dice así: Él os guiará a toda verdad. ¿Qué es lo que nos asegura que nos guiará a toda verdad? Porque dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere del Padre, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, si usted como cristiano, como hijo de Dios, quiere saber las cosas que habrán de venir, métase en ese secreto con el Señor, métase con el Espíritu Santo, y Él aclarará las situaciones, las intenciones. Hay cosas que, como dice Deuteronomio 29, son secretas para nosotros, que solamente le competen a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo opera en sus hijos, aún esas cosas que no sabemos o que no entendemos porque Dios así lo quiso, pondrá paz en nuestro corazón. Tal vez alguien la pregunta, pero tú eres cristiano, tú debes saber esto. No lo sé, pero tengo una seguridad en mi corazón. Es que de eso se trata el cristianismo. No de que todas las cosas las sepamos, no de que todas las cosas nos salgan bien, sino que ese poder interior nos da vida y nos da paz. Aleluya. Y por otra parte, sigue diciendo aquí mismo en este pasaje de la Escritura de Juan 16, Jesús dijo: Él me glorificará. Él, hablando del Espíritu Santo, me glorificará. Cuando usted lo deje operar al Espíritu Santo en su vida, cuando usted no esté tomando decisiones por la circunstancia, por la presión que siente, sino porque has tenido tiempo de buscar a Dios, has tenido tiempo de rendirse al Espíritu Santo, el Espíritu le dará respuesta, le dará convicciones en su corazón, y usted la verá expuesta, porque esas conclusiones que salen en su corazón será para glorificar, o sea, en otras palabras, para traer gloria al Señor, para traer gloria al Señor. Dice así: porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os hará saber. El Espíritu Santo tomará lo de Cristo y lo hará saber a los creyentes, a aquellos que, como dije, se han rendido a Él, lo buscan de día y de noche, se despojan de todo pensamiento, de toda intención, y dicen: no se trata de hacer mi voluntad, no se trata de que yo actúe por la presión que hay en este mundo, por la angustia que hay en este mundo, por los problemas que de pronto puedo tener, sino porque hay una dirección interior en mi vida. Entonces, al llegar al versículo 26, que es el que leímos en la introducción,
o como el pasaje texto de esta predicación, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Permítame leerle ahora en la Dios habla hoy. Yo hago este cambio de traducciones para que usted pueda tener un mejor entendimiento de lo que quiso decir el autor en ese tiempo. En el 8:26 del libro de Romanos, el apóstol dice de esta manera: de igual manera, después que ha venido diciendo todos los beneficios que el Espíritu Santo trae para la vida del creyente, todos esos beneficios que traen victoria, que trae gozo, que trae paz, que trae vida, que trae seguridad. En el versículo 26 dice así, en la Dios habla hoy: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y cuando aquí habla de debilidad, ciertamente podemos decir, permítame terminar, dice, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu ruega a Dios por nosotros. Ciertamente, por una parte, yo me imagino qué difícil en ciertos momentos, en ciertas situaciones, ha de ser podernos concentrar en Dios, podernos concentrar en la oración. Ahora, cuando oramos, ciertamente oramos por la paz de la ciudad, oramos por la salvación de las almas, oramos por nuestras necesidades, oramos por muchas cosas. Pero hay algo muy puntual que el apóstol está diciendo aquí cuando dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por nosotros mismos, como le dije, vamos a pedir para que Dios solucione el problema de acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a nuestra óptica, de acuerdo a nuestra manera de pensar, de razonar, porque cada uno es un mundo en sí mismo y cada uno puede ver de distintas maneras. Pero debemos recordar que nosotros fuimos llamados con un propósito, y de hecho lo vamos a ver aquí, que cuando el apóstol Pablo está diciendo que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en la debilidad de cómo debemos orar, porque ahí es el Espíritu mismo el que ruega por nosotros, y lo hace con gemidos, dice, indecibles. En esta versión dice con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Está hablando acerca de una situación que nosotros debemos tomar en cuenta cuando nosotros nos dirigimos a Dios en oración. Porque somos parte de una institución gloriosa, por decir así. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de la iglesia del Señor. Y la iglesia está en esta tierra cumpliendo una comisión, cumpliendo una misión, cumpliendo una función importante aquí. Si nosotros somos guiados, como le dije, por las circunstancias, por el dolor, por la angustia, aún por el sufrimiento, porque no lo niego, ¿quién en este tiempo no ha pasado, no está pasando y está pensando que va a pasar tiempos difíciles? La economía, que es uno de los factores que más está apremiando en estos días. Si nosotros somos guiados por, como le dije, por esa angustia, por ese pesar, nosotros vamos a pedir encarecidamente a Dios que nos socorra, que nos ayude,
que nos saque de eso. Y yo no le estoy diciendo que eso es pecado, pero dice que el Espíritu nos ayuda a pedir como conviene. Puedo traer a mi memoria y contextualizar lo que el mismo apóstol Pablo dijo en cierta parte de la Biblia. Dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo lo contextualizo a lo que vengo hablando. Hacer una oración, pedir que Dios quite esa aflicción, es lícito. Pero el asunto es preguntarnos, ¿conviene? ¿Conviene? ¿Y en qué me baso yo en poderle decir esto? Porque el apóstol Pablo, en los dos siguientes versículos, explica, y podemos entender a la luz de ese contexto a qué se refiere sobre la debilidad de pedir en oración, que es donde el Espíritu Santo es donde nos debe ayudar. Cuando el Espíritu nos ayuda, Él hará pedir conforme al propósito de Dios. El propósito que Dios está llevando a cabo, no solamente en el mundo, sino en cada uno de nosotros. Permítame leerle Romanos capítulo número 8. Versículo 28 y 29. Dice así la palabra del Señor. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Déjeme decirle que ahí dice todas las cosas para el bien. O sea que hay cosas que aparentemente pueden ser malas, pero Dios las dispone para el bien de quienes lo aman. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a los cuales Él ha llamado de acuerdo con sus propósitos. A los que de antemano Dios ha conocido, los destinó desde el principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Entonces, cuando meditamos en esto, podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo tiene cuidado de prevenir a los creyentes romanos en ese entonces y a cada creyente que lee este pasaje de la Biblia en este momento, que es el Espíritu Santo el que debe interceder por nosotros, que nosotros debemos dar cuando vamos en oración al Señor a pedirle por ciertas circunstancias. Debemos estar conscientes de que en nosotros va a haber siempre una debilidad. La debilidad de no pedir como conviene. Y que debemos buscar esa ayuda del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, como dice Romanos, capítulo número 27, un versículo antes, el cual me lo salté, dice de esta manera, en la Dios habla hoy. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir. Una coma ahí. Porque el Espíritu ruega conforme, no dice ahí conforme a la situación del creyente. El Espíritu pide conforme a la voluntad de Dios por el pueblo santo, por los que son del pueblo santo. Es muy importante tener en cuenta las cosas como han sido expuestas en la palabra. El salmista supo decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es la que nos da a entender verdaderamente cómo debe vivir el Hijo de Dios
que ha sido rescatado del pecado, ha sido justificado, para que después pueda vivir una vida victoriosa todavía en esta tierra. Esta es una de las cosas que son de mucha importancia. No es nuestro esfuerzo, después de haber sido justificados, salvados, no es nuestro esfuerzo el que nos va a llevar en una vida victoriosa. Es la unión con Cristo y es el poder de ese Santo Espíritu que Dios ha puesto en nosotros el que nos garantiza una vida de victoria. Entonces, decíamos, ¿no?, que el propósito de Dios estaba expresado. Permítame leerle nuevamente Romanos 8, 28 y 29, porque es un versículo que no se debe perder en nuestra mente. Y sobre todo en esta versión, Dios habla hoy, dice así: sabemos que Dios dispone todas las cosas. Mire, yo en todo este tiempo he dicho, a Dios no se le ha ido de las manos que en el 2020 iba como sea. Tal vez fue creado en un laboratorio, que es una estrategia para traer el nuevo orden mundial. Pero lo que yo le quiero decir es que Dios está por sobre todas las cosas. Dios es soberano. Entonces a Él no le pasó por alto. No le pasó por alto que el edificio donde se reunía la iglesia iba a estar cerrado por tantos meses. Ese no debe ser nuestra angustia. Nuestra angustia desaparece cuando ponemos nuestra confianza que Él es Dios y Él tiene control de todas las cosas. Entonces dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas, sean malas, aparentemente buenas, aparentemente malas, buenas, todas las cosas, para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde el principio para ser como su Hijo. Yo puedo dar fe que a través de toda esta situación, esta crisis, este encierro, esta cuarentena, que ya no es cuarentena, ya es cincuentenas, esta pandemia, el carácter de Cristo, cuando dice para que sean como su Hijo Jesucristo, está hablando de su carácter. Las características de su carácter, las virtudes de su carácter: paciencia, amor, fe, esperanza, están comenzando a salir a flor de piel en nuestras vidas. Porque quiera que no, o somos pacientes o somos pacientes. Dios no está presionado por nuestra desesperación. Él está llevando a cabo su propósito, y es moldear nuestro corazón, nuestra mente, conforme a esa imagen de su Hijo Jesucristo, el postrer Adán. Mire, voy a terminar con unos ejemplos bíblicos. En el libro de 2 de Corintios, capítulo número 12, del versículo 7 al 10, le voy a dar una pequeña perspectiva de este pasaje. En el capítulo número 12, desde el versículo 1, el apóstol Pablo viene hablando con mucho cuidado de él, para que lo que expresaba no se tome como una vanagloria. Dice, conozco a un hombre en la carne, hablando de él, que subió hasta el tercer cielo. No sé si en la carne o fuera de la carne, no lo sé,
Él no sabe cómo pasó eso, pero sabe que él en algún momento fue al tercer cielo. Dios lo llevó. Y en el tercer cielo le dio toda la revelación que él escribe en las cartas. Para escribir este capítulo número 2 y llegar al versículo que le voy a decir, el 7, el primero antepone todo él. Que él es ese hombre que tuvo revelaciones que ningún hombre ha podido tener. Entonces en el versículo 7 dice así: y para que ahora usted puede entender, por eso le antepuse esta pequeña introducción. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. En otras palabras, él está diciendo, porque eso es lo que trata de decir, de parte de Dios, fue permitido que un mensajero de Satanás venga a mi cuerpo y me abofetee, trayendo una enfermedad tal vez, trayendo una aflicción. Pero eso tenía un propósito: que yo no me enaltezca, que yo no me enorgullezca. Usted no se ha dado cuenta en su caminar como cristiano, muchas veces estamos pasando un proceso y hemos alcanzado un logro, y cuando vamos a decir sí, gloria a Dios, pero también vamos a decir wow, qué tremendo que soy yo, viene un bajón, viene una dificultad. Y es la manera como Dios compensa nuestra vida para cuidarnos, porque aquí hay levadura. No sé si usted me entendió cuando le dije hay levadura. La levadura es un material propenso a inflarse enseguida. Entonces dice Pablo, para que no me enaltezca en sobremanera. Y dice, aquí dice, respecto a lo cual, a esa aflicción que tenía Pablo, él le había rogado 3 veces al Señor que se lo quite, que lo quite de mí. Señor, soy tu siervo, quita esa aflicción de mí, quita esta enfermedad, quita esta situación, quita esto, quita este otro. Y me ha dicho, en la otra versión dice, hasta que me dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces hay cosas que Dios permite que usted llegue a su límite, porque es allí donde Dios se va a glorificar en su vida. Y segundo, usted no va a tener el peligro de que se enaltezca, porque usted sin otra salida va a decir, no fui yo, fue Dios que lo hizo en mí. Eso es lo que trata de decir aquí. Por tanto, mire lo que dice el apóstol Pablo. Mire cómo le saca provecho a la situación. A esa situación que muchas veces nosotros la podemos tomar. Es que la verdad que ya estoy cansado de esta miseria. Ya estoy cansado de esta situación. Ya estoy cansado de depender. Yo quiero tener mi autosuficiencia. Pero mire lo que dice Pablo. Por lo cual, dice. Por tanto, dice. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero Pablo dice, lo que trata de decir es que ya no soy yo. Ya nadie le puede poner la mano y decir, tú sí que eres fuerte, tú sí que sabes soportar esa aflicción. No, más vale soy débil. Es el Señor en mí el que me lleva adelante. Es que esta carne le gusta que lo reconozcan a uno. Tú eres fuerte. A pesar de todo, tú te mantienes. No, yo no me mantengo.
Él me sostiene. Aleluya. Mire, desde la cárcel, en Filipenses capítulo número 1, versículo 20 al 24, según la Dios habla hoy, dice de esta manera el apóstol Pablo. Escuche lo que dice. Y permaneciendo nosotros allí unos días, Filipenses 1, 20 al 24. Pues espero, dice Pablo, desde la cárcel, pues espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal. En otras versiones dicen vergüenza. Sino que ahora, como siempre, mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo. Mire lo que viene, lo que va a seguir diciendo. Yo sé que el Señor no me dejará en vergüenza, porque va a mostrar en mí, dice, la grandeza de Cristo. Pero mire lo que dice. Tanto si sigo vivo como si muero. La grandeza es de Cristo, no es del hombre. Porque si Él se quiere engrandecer, que yo siga vivo, en buena hora. Si Él se quiere engrandecer, si yo muero, en buena hora, dice Pablo. Porque para mí, ahí bajo ese contexto es que Él dice esa palabra. Para mí seguir viviendo es Cristo y morir es ganancia. Y si al seguir viviendo en este cuerpo, mi trabajo puede producir tanto fruto, entonces no sé qué escoger. Mire, Pablo estaba en el dilema entre morir y seguir sirviendo. Imagínense qué tipo de oración tenía que hacer. Él tenía un dilema. Él tenía que ser ayudado por el Espíritu Santo para saber qué escoger. Aleluya. Mire, otro pasaje. En Hechos capítulo número 21, versículo 10 al 13. Antes de ser llevado preso es este otro versículo. El que vimos ya estaba preso. Este otro. Pero mire cómo Dios permitió que alguien le advirtiera a Pablo lo que iba a pasar. Y mire cuál es la reacción. Tal vez usted diga, Dios me advirtió. Pero él tenía en su corazón y en su mente claro un propósito. Dios no se va a ir contra los propósitos que Él ha puesto en su corazón. Y aquí está un buen ejemplo para poder entender situaciones que a veces son necesarias, no solamente pensarlas, sino discernirlas. Hoy por hoy necesitamos el discernimiento. Y el discernimiento no tiene que ver con sabiduría. El discernimiento es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Mire lo que dice Hechos 21 del 10 al 13 según la Reina Valera. Y permaneciendo nosotros allí unos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo al vernos tomó el cinto de Pablo, el cinturón de Pablo lo tomó este profeta, y se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. En otras palabras, Pablo, préstame tu cinturón. Él se ató los pies y las manos y dice, así dice el Señor, así te van a atar, Pablo, y le entregarán en las manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Cualquiera hubiera sido a aceptar esa profecía de parte de Dios como prevención para que no vaya a Jerusalén. Pero Dios le había hablado de que él tenía que cumplir su propósito. Por eso los cristianos no tenemos que ser dirigidos por la circunstancia, ni siquiera como cuando Pedro le dijo al Señor Jesús, después que el Señor Jesús le manifestó
que él iba a ser muerto, que él iba a ser, primero que él iba a ser tomado prisionero por las autoridades judías y que iba a ser muerto. Entonces Pedro le tomó aparte y le reconvino y le dijo: Señor, que esto no te acontezca. Y Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, en los propósitos de Dios, en los planes de Dios. Isaías habló acerca de mi muerte y tú me vienes a decir que esto no acontezca. Pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces, el mismo Señor Jesús en Mateo 26:39, según la Nueva Traducción Viviente, dijo de esta manera. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro a tierra mientras oraba y dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Una noche antes de ser crucificado, en el huerto de Getsemaní oró Jesús. Y mire la clase de oración: guiado por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, quiero que se haga la voluntad, no la mía, sino la tuya, Señor. Amén. En conclusión, mis amados hermanos, en conclusión, he querido traer esta reflexión para que usted, en la situación que se encuentre, es lógico que muchas veces los avatares de la vida, la situación, las circunstancias, los problemas, las cosas que se vienen, ya estamos pensando qué se viene, qué haré, cómo haré. Tal vez de una u otra manera el enemigo ha aprovechado y nos ha hecho perder el horizonte. Nos ha hecho perder de vista lo que Dios había previsto. Como vimos, Jesús le había dicho a los discípulos, y esa promesa es para todos nosotros, que Él mandaría el Consolador. Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, en el día de Pentecostés vino sobre la iglesia de Cristo el Consolador, el Espíritu de verdad, el que nos guía toda verdad y toda justicia. Hoy, en este momento, el Espíritu Santo está en una forma real en su vida. Si usted es un creyente genuino, el Espíritu está morando en usted. Recuerde que el Espíritu lo ha librado de los pecados pasados. Lo quiere seguir librando de los pecados presentes y lo seguirá librando de los pecados futuros. Si usted hasta este momento ha estado en angustia, con temor, incluso el diablo, después que nos mete en esa situación, viene como acusador y sentimos un gran peso, una carga. Es momento de volverse al Espíritu Santo y buscar la dirección del Espíritu Santo, recordando que fuimos llamados con un propósito y que a través de las circunstancias Dios está llevando a cabo ese propósito en nosotros, que es volvernos a la imagen de Cristo, su carácter, y que por otra parte, que necesitamos entonces la ayuda y el poder del Espíritu Santo para seguir adelante. Y asimismo pidiéndole, como hemos visto en el último versículo, nuestro Señor Jesucristo: hágase tu voluntad, mas no la mía. Así que, querido hermano, allí donde se encuentre, si también hay algún amigo ha escuchado este corto mensaje, recuerde que el Espíritu Santo no se recibe por usted pertenecer a tal o cual religión. Se recibe por humillarse a Cristo, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Como usted pudo escuchar, si usted se humilla y si usted le dice: Señor, reconozco que te necesito, que soy un pecador,
pero también creo que la sangre que tu Hijo derramó en la cruz del Calvario me puede hacer limpio. En ese momento, el Espíritu Santo viene a su vida, no solamente para hacerlo un creyente como en un sentido devoto, sino para hacerlo un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, incorporarlo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Yo no estoy hablando de una denominación ni un lugar específico, estoy hablando de la iglesia del Señor. Así que yo quisiera terminar esta reflexión con unas palabras de oración. Amado Padre, te doy gracias, Dios mío, por este tiempo donde a través de tu palabra, que es verdad, es la única verdad que hay, es la única antorcha encendida mientras transcurrimos por este lugar oscuro que nos alumbra y nos ilumina. Señor, gracias por fortalecernos, gracias porque ella nos hace volver nuevamente al camino y a retomar con fuerza, Padre, esta decisión de seguir buscándote con la ayuda del Espíritu Santo. En verdad, Señor, aquí estamos, Dios mío, Padre, para seguir adelante. Y ahora diga el Espíritu Santo de Dios, si te he dejado a un lado, si tal vez, como dice tu palabra, hay dos palabras específicas que dice, te he contristado. Podemos contristar al Espíritu Santo cuando mentimos, cuando sustraemos algo, cuando de nuestra boca salen palabras ociosas, o porque tal vez nosotros nos movemos en incredulidad. Dice la Biblia que podemos contristar al Espíritu Santo. Ahora pidámosle perdón. Perdónanos, Espíritu Santo, por haberte contristado. Pero la Biblia también dice que por acciones que nosotros hemos podido hacer, podemos apagar ese fuego del Espíritu Santo, que es esa pasión que se debe manifestar en nuestra vida. Entonces digámosles también, enciende ese fuego. Quiero encenderme con esa pasión que solamente tú me puedes dar, Espíritu Santo. Y de aquí para adelante no quiero buscar respuesta en las circunstancias, en las situaciones, en la presión que de pronto este mundo a través de las circunstancias hace, sino en esa dirección que tú me des a través de la palabra de Dios, buscándola día a día. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Espíritu Santo, ven nuevamente. Al decir ven, si usted ya es un cristiano, usted no tiene que pedirle que venga, sino que se encienda nuevamente ese fuego, esa pasión del Espíritu. Y si usted no es cristiano, pídale en este momento, ven Espíritu Santo, me entrego a ti, séllame con tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, mis amigos que están ahí, están escuchando este mensaje, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Recuerde, no estamos pasando una situación donde Dios nos ha abandonado o en algún momento pensemos que Dios nos dice, aguántatelas ahí hasta que te pueda solucionar. No, Dios está con nosotros. Más vale en esta situación, aunque no la comprendamos, aunque sea dolorosa, está perfeccionando nuestras vidas a la imagen de Cristo. Así que se está perfeccionando la paciencia, se está perfeccionando la fe, se está perfeccionando el sometimiento, la obediencia y tantas cosas que perfeccionaron, que Cristo nos las dio a conocer a través de su perfección. Así que Dios me los bendiga. Recuerde, hay unos números en pantalla. Si usted necesita oración, si necesita comunicarse con alguien, usted quiere comunicarse con alguien de nuestra congregación Corona del Rey, ahí están algunos números en pantalla. Puede con toda confianza llamar y hacer la pregunta que usted desee.
y si de pronto quiere pertenecer a un grupo, estamos formando grupos de personas nuevas para estar en contacto, tener tiempos con ellos a través de las distintas redes sociales, incluso hasta por esas plataformas Zoom estamos ya teniendo entrevistas. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y mantenernos firmes en la fe que es en Cristo Jesús, llevados por el poder del Espíritu Santo. Amén.